Quería orar para iniciar. Adelante, hermano. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos permites estar aquí reunidos, Señor, para aprender de tu palabra, Padre. Te pedimos que nos des entendimiento y sabiduría, Señor, para seguir aprendiéndolo. Y te pedimos, Señor, por los hermanos que no pudieron venir, Señor, te lo ruego en el nombre bendito de Jesús. Amén. 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 Bien, hoy vamos a la lección 12 de este estudio de Hechos. Dice: hasta ahora la historia de la Iglesia se ha visto victoriosa en las confrontaciones que ha tenido con las autoridades. Ha crecido mucho a tal grado que ha tenido que ordenar diáconos, y el pueblo ha visto los milagros que los apóstoles y algunos más como Esteban han llevado a cabo. Con toda autoridad, Pedro ha dado varias veces el mensaje del Evangelio, acusando a los judíos de haber matado a Jesús, y eso ha traído mucho arrepentimiento, y como reacción opuesta les ha llevado a ser azotados. Sin embargo, dado que todo tiene su tiempo, es tiempo también de que haya respuestas agresivas en oposición que incluso lleven a la muerte, y en este caso tal respuesta surge primeramente del pueblo, avalado por las autoridades, pero es tiempo de que los cristianos dejen de lado la vida que hasta ahora han tenido y se preparen para los tiempos que tienen por delante. Pero antes de que ese momento llegue, es importante estudiar el cuidadoso testimonio de Esteban, que se da no solo a quienes le juzgaron ese día, sino a todas las personas para las que ha quedado escrito que el pueblo judío ha rechazado al Salvador. Entonces, vamos a ver Hechos 7 del 1 al 29. Empezamos con nuestra hermana Félix. Sí. El sumo sacerdote dijo: entonces, ¿esto es así? Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. Y de ahí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra, en la cual ahora ustedes habitan. No le dio en ella heredad, ni siquiera la medida de la planta del pie, y sin embargo, aunque no tenía hijo, prometió que se le daría en posesión a él y a su descendencia después de él. Y Dios dijo así: que sus descendientes serían extranjeros en una tierra extraña y que serían esclavizados y maltratados por 400 años. El 7. ¿verdad? 7. Ah, 7. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham entró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Y lo rescató de todas sus aflicciones. Le dio gracias y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, y éste lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Entonces vino hambre sobre todo Egipto y Canaán, y con ella gran aflicción, y nuestros padres no hallaban alimentos. Pero cuando Jacob supo que había grano en Egipto, envió a nuestros padres allá la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado al faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres.
De ahí fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que por una suma de dinero había comprado Abraham a los hijos de Hamor en Siquem. Pero a medida que se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había confirmado a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto. Hasta que surgió otro rey en Egipto que no sabía nada de José. Este rey, usando de su astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres y a fin de que se expusieran a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. En aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era un hombre poderoso en palabra y en hechos. Pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos los israelitas. Al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido, matando al egipcio. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñía y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esas palabras, Moisés huyó y se convirtió en extranjero en la tienda de Madián, donde fue padre de 2 hijos. Ok. Entonces, hoy vamos a ver todo esta parte porque todo el discurso de Esteban es largo, pero vamos a ir viendo algunas partes, aprendiendo algo de ello. Dice, todo el mensaje de Esteban es una reseña de la obra de Dios en el Antiguo Testamento, y podemos decir que cada parte tiene su respaldo en los libros de la Biblia, pero debido a su extensión, nuestra atención se fijará principalmente en el discurso de Esteban, por lo que solo veremos citas que sean pertinentes. Entonces vamos a ver todo donde está respaldado, ¿verdad? Todo lo que va diciendo Esteban. Para iniciar, recordemos que las acusaciones que se levantaron contra Esteban era una manipulación del sentido de su mensaje, pues se decía que hablaba en contra del templo y de la ley y que Jesús destruiría el templo y cambiaría las tradiciones que Moisés les dejó. Entonces, eso era cierto. Jesús vino y iba a cambiar todo eso. No literalmente iba a destruir el templo, pero había un cambio en todo este sentido. Es decir, había una exageración, como vimos la semana pasada. Bueno, estas acusaciones, el sumo sacerdote preguntó: ¿es esto así? ¿es esto así? ¿Es esto así? En lugar de defenderse y negar los cargos y Esteban decir no, me entendieron mal, etcétera, tratar de explicar eso, Esteban respondió del modo que Jesús lo indicó en Marcos 13:11. Vamos a ver con nuestra hermana Félix. Marcos 13:11. Pero cuando os trajeron para entregarlos, no os preocupéis por lo que habéis de decir, sino lo pensáis, sino lo que fuere dado en aquella hora. Eso habla, porque no sois que son. No son
Ajá. No son no ustedes. son vosotros los que hablamos, sino el Espíritu Santo. Ok, entonces dice, cuando los lleven y los entreguen, no se preocupen de antemano lo que van a decir. Lo que van a decir. Sino que lo que les sea dado en aquella hora, eso hablen. Eso hablen. Lo que les sea dado en aquella hora. Eso hablen. Ajá. Porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. Ahora, la importancia de reconocer esto es porque en su mensaje Esteban claramente está siendo guiado por Dios, pues su enfoque no está en los detalles históricos, sino en la obra de Dios cuidando a su pueblo. En algún modo incluso revelará algo extra sobre eventos que conocemos del Antiguo Testamento. Dice, así que Esteban respondió: escúchenme, hermanos y padres. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham. Apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia. Bueno, ya lo dije, ¿verdad? Cuando estaba en Mesopotamia. Antes que habitara en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra. Sal de tu tierra y de tu parentela o familia. Salud. Y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham salió de la tierra de los caldeos. Abraham salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. Y de allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual ahora ustedes habitan. En la cual ahora ustedes habitan. Vamos a ver Génesis 11:31 con Rudy, Génesis 12:5 con nuestra hermana. 11:31. Salud. Ya estamos en las épocas de las gripas, sí, ¿verdad? Y tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo. ¿12:5? Sí. Primero es 11:31. Sí, y luego ya 12:5. Hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo. Y salió con ellos de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Ok, ahí el pasaje da la impresión de que el llamado es para Taré, el padre de Abraham. Y luego tenemos el 12:5. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Ok, ahora aquí ya es distinto, porque aquí el llamado ya es para Abraham. El asunto es que primero da la impresión de que Dios llamó al papá de Abraham, llegaron a Harán. Era una curva, porque de donde desemboca donde hoy está Kuwait, en el Golfo Pérsico, había que subir hacia Harán y luego había que bajar porque cruzar así era desierto. Entonces tuvieron que subir
de ahí de donde es Irak, hoy donde desemboca el Éufrates y el Tigris que se unen, y ahí estaba Ur de los Caldeos, y subieron hacia Harán con la intención de luego bajar. Dice, se establecieron en Harán, pero él da la impresión de que Taré primero llevaba esa misión, llegó a Harán, se murió y entonces Dios llamó a Abraham. Pero lo que ahora vemos que nos narra Esteban, dice, ahora vemos que Dios llamó a Abraham en Ur de los Caldeos, Mesopotamia para los griegos. Los griegos fueron los que le pusieron el nombre de Mesopotamia, y que su padre le acompañó hasta Harán. Entonces, obviamente su padre murió en Harán. También su hermano le acompañó, porque su hermano pues vivía en esa tierra, se me fue ahorita el nombre, Nacor, que fue el abuelo de Rebeca, es padre de Betuel, y Betuel es padre de Rebeca y de Labán. Entonces, pues toda la familia, los hijos de Taré, salieron, se fueron a Harán. En algún punto murió el papá de Lot, que era, algunos estiman que el mayor se llamaba, curiosamente se llamaba Harán. Entonces llegaron, se establecieron en Harán, y pero Dios llama a Abraham. Entonces vemos que el llamado era Abraham desde Mesopotamia, salió, iba a la tierra que Dios le iba a mostrar en Canaán. Bueno, dice, no le dio en ella, en la tierra de Canaán, Dios no le dio a Abraham, no le dio ¿qué cosa? Heredad o herencia. Ni siquiera la medida de la planta del pie. Muchos cristianos que les gusta repetir un pasaje dado a los israelitas, ¿verdad? Toda tierra que pise la planta de tu pie será tuya, pero eso no fue para Abraham y no es una promesa permanente para cualquiera que se le antoje, ¿no? Entonces, a Abraham no le dio ni siquiera la medida de la planta del pie, y sin embargo, aunque no tenía hijo, prometió que se la daría en posesión a él y a su descendencia, después de él. Él no tenía hijos, él era un hombre grande, y prometió que le daría en posesión a él esa tierra y a su descendencia. Pero Dios no le había dado a Abraham ni un pedazo de tierra. Ok, y Dios dijo así, que sus descendientes serían extranjeros. Sus descendientes serían extranjeros en una tierra extraña, y que serían esclavizados y maltratados por 400 años. Dios le narra a Abraham sus planes. Por eso cuando Jesús dice que llama a sus discípulos amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Entonces Él les cuenta los planes de su Padre, por eso los llama amigos. Pues del mismo modo Abraham fue llamado el amigo de Dios, porque Dios le platicó sus planes. Su plan era que su descendencia, la descendencia de Abraham, sería maltratada y esclavizada por 400 años. Sin embargo, Dios dice, pero yo mismo juzgaré a cualquier nación de la cual sean esclavos. Dijo Dios, y después de eso saldrán y me servirán en este lugar. Saldrán y me servirán en este lugar. Ahora, Dios le dio ¿qué le dio a Abraham? Según Esteban. Vamos en el versículo. El pacto de la circuncisión. Ok, el pacto de la circuncisión, el versículo 8, ¿verdad? Dios le dio a Abraham el pacto de la circuncisión. Y así Abraham vino a ser el padre de ¿quién? De Jacob. Bueno, primero el hijo Isaac. de Isaac. Sí, Abraham era padre de Isaac.
y lo circuncidó al 8º día. E Isaac vino a ser el padre, ahora sí, ¿de quién? De Jacob. Jacob. Y Jacob de los 12 patriarcas. Ok. Finalmente Abraham tuvo otros hijos, Isaac tuvo otro hijo, pero vemos el enfoque que está siguiendo Esteban. Hermano, Sí, hermano. ¿y por qué casi no se menciona a Dina, la hija de Jesús? Porque, bueno, como de ella no hubo tribu y ya no se nos narra con quién se casó, si se casó, qué fue lo que ocurrió con ella, pues es porque el enfoque es en el desarrollo de las tribus. De hecho, Dina es mencionada solo por la historia que prevalece el hecho de que Dios protegió a su pueblo de mezclarse con la gente de Siquem. Pero más allá hay muchas cosas que no se mencionan porque no van en el relato, es decir, la Biblia va siguiendo una línea y solo toca los temas relacionados con esa línea que va siguiendo, la formación de las 12 tribus. Por eso, de hecho, sí entendemos que los hijos de Jacob se casaron con mujeres de diferentes partes, ninguna era israelita, porque no había un pueblo de Israel como tal, ellos eran el pueblo de Israel. Entonces, la cuestión es que ellos tomaron mujeres de otros pueblos, definitivamente, ¿no? Entonces, de que hay ese mestizaje incluso en el inicio del pueblo de Israel, lo hay. No nos dice que todos se hayan vuelto a ir a Harán a buscar a nietas de Lot, ¿verdad? De Labán. Entonces, el asunto es que ellos finalmente no se nos dan información que no tiene que ver con la línea que la Biblia va siguiendo. Entonces, por eso de que sabemos que existió, sabemos porque es narrada, incluso en qué momento nació, ¿verdad? Bueno, dice entonces que Jacob fue el padre de los 12 patriarcas. Esteban responde a la acusación sobre el templo, de que el templo sería destruido, señalando, sí, hermana. Pero no hemos contestado la 8. Sí, Dios le dio el pacto, ahí sería el pacto de la circuncisión a Abraham, obviamente. Dios le dio el pacto de la circuncisión y así Abraham vino a ser el padre de Isaac. Y lo circuncidó al 8º día. E Isaac vino a ser el padre de Jacob. Y Jacob de los 12 patriarcas. Ok, porque Esteban va siguiendo una línea, no menciona a Esaú, no menciona a Ismael, no menciona otros datos, él va siguiendo una línea y dice, Esteban responde a la acusación sobre el templo, señalando que Dios le indicó a Abraham que le adoraría donde no había templo. Dice, van a salir y me van a adorar en este lugar. Y no está refiriendo al templo. En otro lugar. Exactamente, en el desierto. Como un desierto, ¿no? En el desierto, y ahí lo iban a adorar, no necesitaban el templo. Dice, Kistemaker lo expone así. Nótese que Abraham y su descendencia deben servir y adorar a Dios sin la ayuda de un tabernáculo o un templo. El pacto, por lo tanto, reemplaza al templo y sus servicios. El cargo de blasfemia contra Esteban no tiene sentido porque Esteban demuestra que él ha guardado el pacto a través de amar a Dios, de amar y servir a Dios. Entonces, Esteban está respondiendo, para Abraham no hubo un templo y sin embargo Abraham, Isaac y Jacob no tenían un templo. Los patriarcas tuvieron envidia de José. Y lo vendieron para Egipto, pero Dios estaba con él y lo rescató de todas sus aflicciones. Le dio gracia y sabiduría delante de Faraón. Gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto. Y éste lo puso por gobernador sobre
Egipto y sobre toda su casa. Entonces vino hambre sobre todo Egipto y Canaán, y con ella gran aflicción, y nuestros padres no hallaban alimentos. Pero cuando Jacob supo que había grano en Egipto, envió a nuestros padres allá la primera vez. De hecho fueron 2 veces, ¿verdad? Porque en la segunda visita José se dio a conocer a sus hermanos. Ya el enfoque no está en Jacob, no está en Isaac. De Abraham se pasa a José, nos narra acerca de José. Y conoció Faraón a la familia de José, o el linaje de José. Entonces ya supo de dónde venía José, que era hebreo. José, enviando mensaje, mandó llamar a Jacob su padre y a toda su familia. En total, ¿cuántas personas? 75 personas. Ok, en total 75 personas. Y Jacob descendió a Egipto y allí murió. No hay gran detalle en la historia. Él y también nuestros padres. Jacob, todos sus hijos, sus nietos. Y de allí fueron trasladados a Siquem. Un versículo interesante pero sencillo. Fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que por una suma de dinero había comprado Abraham a los hijos de Amor en Siquem. Jacob fue sepultado en la tumba de Macpela, no en Siquem. Fue sepultado en la tumba de Macpela que Abraham había comprado a Efrón el hitita. Eso lo pueden ver después en Génesis 23:15, y que fue enterrado, y Jacob lo ven en Génesis 50, 12 al 14. Sus hijos fueron y lo enterraron ahí donde Abraham compró esta tierra, esta cueva, la cueva de Macpela, para enterrar a Sara, su mujer, y se la compró a Efrón el hitita o el eteo. Y aunque él se la regalaba, le dijo, pues entierra, le dijo, no, yo te la tengo que comprar. Entonces se la compró y ahí enterró a Sara, ahí enterraron a Abraham, ahí enterraron a Isaac, ahí enterraron a Rebeca, ahí enterraron a Lea, y cuando murió Jacob, ahí lo enterraron. ¿Qué fue de esa cueva? Ya no se vuelve a mencionar, pero el asunto es que Jacob compró un pedazo de tierra a los hijos de Hamor en Siquem. Eso está en Génesis 33:19. Ahí José aquí le puse fueron porque eran sus huesos, pero bueno, mejor le pusimos José. Se supone José estaba embalsamado, entonces no nomás llevaban los huesos, ¿verdad? A José murió, lo embalsamaron, fueron siglos después, todos los siglos que estuvo el pueblo de Israel en Egipto, y luego los años del desierto, cuando finalmente entraron a Canaán. Fueron y lo enterraron ahí en el terreno de Siquem, que corresponde a Efraín. Por eso dice en la heredad, dice en Juan 4, en la heredad que Jacob le dio a su hijo José. Es decir, ese terreno de Siquem, donde Jesús habla con la mujer samaritana, es ese rumbo donde se enterró a José. Fue Josué el que fue y enterró a José. Eso siglos después. Ahora, el asunto, ¿por qué Esteban, diríamos, comete esta falta de exactitud? Esteban y todos los que lo escuchaban conocían la historia, sabían dónde estaban enterrados, porque era algo común en la cultura hebrea.
Lo que Esteban señala es la fidelidad de Dios sosteniendo a su pueblo antes de la ley de Moisés. Hasta aquí todavía no hay ley de Moisés en todo lo que hemos estado viendo. Abraham, Isaac, Jacob, José. No hay ley de Moisés en ese tiempo. Entonces, cuando lo acusan de hablar en contra de la ley de Moisés y de las tradiciones que les dejó la ley de Moisés, lo que Esteban está diciendo es la historia es mucho más antigua que la ley de Moisés. Eso es prácticamente lo que Esteban está diciendo. Entonces, por eso les narra toda esta historia para resaltar el hecho de que para ellos no hubo ley de Moisés. Y por eso él simplemente resalta dos hechos en uno solo. El terreno que Abraham compró, ahí donde enterraron a todos, y punto. ¿Dónde enterraron a los demás hijos de Jacob? No sabemos. ¿Dónde enterraron a Simeón, a Leví, a Rubén, etcétera? No sabemos, no nos dice la Biblia. Solo nos dice acerca de José. Si embalsamaron a todos y se llevaron a todos, quién sabe. Son cosas que ni podemos siquiera sacar una conjetura porque no tenemos ni con qué. Pero el asunto es que Esteban está señalando que antes de que hubiera ley de Moisés ya existía el pueblo de Israel. Ese es el punto. ¿Ok? Entonces dice, pero a medida que se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había confirmado a Abraham, el pueblo crecía. La promesa, ¿cuál fue? Que iban a ser esclavos. El pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto hasta que surgió otro rey. No este faraón que conoció al pueblo de Israel, sino otro rey de Egipto que no sabía nada de José, y no porque fuera ignorante. La teoría de muchos, hay evidencia de que existió un pueblo llamado los Hicsos. Los Hicsos se les llamaba los reyes pastores. El asunto es que los egipcios no les gustaba el pastoreo, y de hecho nos lo narra Génesis. Consideraban inmundo al que cuidaba animales, porque los egipcios eran por excelencia agricultores debido al río Nilo, y tenían gran orgullo en ser agricultores más que pastores. Sin embargo, cuando Faraón conoce a la familia de José, le dice si hay entre sus hermanos alguno capaz de cuidar sus rebaños para ponerlo al frente de los rebaños de Faraón. ¿Qué quiere decir? Que lo más seguro, la teoría de muchos es que Faraón no era egipcio, sino que los Hicsos en algún momento de la historia eran cananeos que invadieron Egipto y dominaron la parte baja de Egipto, porque el resto de los egipcios se fueron hacia el sur, que es la parte alta, hacia Tebas y todas estas ciudades más arriba en el Nilo, y estuvieron ahí durante el tiempo. Por eso José fue bien recibido, por eso Jacob fue bien recibido, por eso tenían pastoreo Faraón. Y se supone que en un tiempo después, según lo que no pueden ubicar es exactamente cuándo gobernaron los Hicsos, pero esta es la teoría más aceptada. Después de José y después de este faraón, los verdaderos egipcios fueron y tomaron el control de Egipto, nuevamente derrotando a los Hicsos. Y entonces se asume que por eso ese nuevo faraón no tenía relación con el anterior, y aunque supiera algo de José, consideraba a los israelitas sus enemigos porque habían tenido alianza con los Hicsos. Esa es parte de la historia. Interesante que, bueno, finalmente es una teoría, pero que nos puede explicar bien por qué surgió otro rey que no sabía nada de José, o lo quería ignorar finalmente, no porque hubiera esa ignorancia, porque que José tan grande, maravilloso, y el siguiente rey que llega nadie le contó nada acerca de él, ¿verdad? Ok, este rey obrando con astucia contra nuestro pueblo, porque es Esteban el que está hablando. Este rey obrando con astucia contra nuestro pueblo maltrató a nuestros padres a fin de que expusieran a la muerte a sus niños para que no vivieran. Fue por ese tiempo que
¿quién nació? Moisés. Moisés. Por ese tiempo nació Moisés. Era hermoso a la vista de Dios, de hecho dice de Dios, no de la gente, y fue criado por 3 meses en la casa de su padre, después de ser abandonado para morir. Recordamos la historia de esta canasta, esta cesta donde se puso a Moisés. ¿Quién se lo llevó? La hija de Faraón. La hija de Faraón se lo llevó y lo crió como su propio hijo. Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Y era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Entonces, él fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Un punto, esto ayuda a entender por qué los israelitas que hablaban hebreo y no el arameo, recuerden una cosa: Abraham salió de la tierra de los caldeos, él era caldeo. No había un pueblo hebreo porque eran caldeos. Sin embargo, hebreo significa el del otro lado. Se asume que Abraham cruzó el río Éufrates y los cananeos lo llamaban el del otro lado. Yo creo que crecí en Tampico, así cuando se llama ir al otro lado, el otro lado es cruzando el río Bravo. Entonces ir a Estados Unidos. Mucha gente en los estados del norte va a la frontera a comprar cosas o iba. Pero, Está cerca, ¿no? sí, por la cercanía, pero el término era el otro lado. Bueno, el asunto es que Abraham hablaba arameo, vivió entre cananeos 100 años, porque él tenía 75 años cuando Dios lo llamó y Abraham vivió 175 años. 100 años viviendo entre cananeos, es evidente, digo, uno se va al norte y empieza a hablar norteño, ¿no? Ajá. Uno se va a España y empieza como Hugo Sánchez, ¿no? A hablar como español, pero... y Paulina Rubio, ¿no? Según esto, pero la cuestión es que ahora imagínense un hebreo hablando arameo, bueno, Abraham hablando arameo, que era el que venía del otro lado, hablando arameo entre los cananeos, ¿cuánta influencia? Si hay gente que se va a Estados Unidos y a los 2-3 años ya no te puede hablar la mitad de las palabras en español, te las habla en inglés, ¿yo no? Entonces es un revoltijo de idioma. Entonces el hebreo, pues entendemos que es un arameo, porque se deriva del arameo, con influencia de otras lenguas, entre ellos el cananeo y posiblemente el egipcio, porque los egipcios vivieron los israelitas vivieron 400 años en Egipto, y no es lo mismo que te digan tu correo electrónico a que te digan tu email. ¿Y esto de dónde viene? Pues de la influencia, ¿no? Entonces los idiomas tienen su influencia. Pero ¿cómo emprendieron o de dónde surge la escritura hebrea? Ya son hebreos porque son los descendientes de aquel que viene del otro lado del río y hablan un idioma que surgió de pronto de la mezcla de idiomas, principalmente el arameo. Pero ¿quién le da la escritura? Moisés. Por eso Moisés escribe los 5 libros de la ley. ¿Por qué? Porque dice que Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Ahora, el pueblo más próspero y más desarrollado, hasta los historiadores lo sostienen, y arqueólogos, del tiempo de Moisés fueron los egipcios. ¿Qué quiere decir? Que Moisés fue instruido en el arte, fue instruido en la escritura, fue instruido en la lectura, por eso él pudo escribir los 5 libros de la ley en un idioma que no tenía escritura, obviamente basándose en el arameo, porque cuando uno ve el alefato hebreo y el arameo son muy semejantes. Y entonces vemos toda esta historia, es interesante, profundizamos solo brevemente en ello. Pero entonces él fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios porque Dios tenía un plan y era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Entonces no era cualquier personaje. Sí, luego en la película Los 10 Mandamientos lo ponen que el conquistador de África y no sé qué tan. Bueno, quién sabe qué tan allá sea esta situación, pero era un hombre destacado. Pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años. Recuerden que todavía la edad ahí era un poco amplia, aunque es Moisés el que dice
que la edad normal son 70 años y 100 los más robustos de 80 años. Pero todavía la edad, finalmente Moisés pues vivió 120 años, ¿verdad? Abraham 170. Ok, por ese tiempo, cuando iba a cumplir la edad de 40 años, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos, los israelitas. Al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido, ¿haciendo qué? Matando al egipcio. Se le fue la mano, exageró, se sentía prepotente porque él era del palacio, no sabemos, pero él mató al egipcio porque si hay algo en su corazón que él tenía, pensaba que sus hermanos entendían que Dios les estaba dando libertad. Esto no nos lo narra Hechos, no nos lo dice lo que él pensaba. Pero si no lo narra Esteban, porque ¿quién está hablando a través de Esteban? Dios, el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces nos revela qué había en la mente de Moisés. Él pensaba que los israelitas decían, Moisés nos va a liberar. Pero ellos no entendieron. Y este es lo interesante, sí, Dios los iba a liberar a través de él, pero no de esa forma. No por los medios de Moisés. Esta es una enseñanza muy grande que se da sobre la vida de Moisés. Muchas veces dicen somos como Moisés tratando de hacer las cosas primero a nuestra manera y después ya lo hacemos al modo de Dios, porque él no logró nada más que tener que huir y mató a un egipcio, cuando finalmente el que se encargó de liberar al pueblo verdaderamente y de una manera gloriosa fue Dios, usando al mismo Moisés. Al día siguiente se les presentó cuando dos de ellos reñían y trató de poner paz entre ellos, diciendo, varones, ustedes son hermanos. La idea en la mente de Moisés era, los malos son los egipcios. ¿Quién maltrata a un israelita? Los egipcios. Pero luego ve a un israelita maltratando a otro israelita y entonces se dice, ¿por qué se hieren el uno al otro? Con H al principio, ¿verdad? ¿Por qué se hieren el uno al otro? Pero el que estaba hiriendo a su prójimo lo empujó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Moisés decía, ay, mi pueblo está oprimido, pobrecito. Lo veía, necesita libertad, luego los ve peleándose, él siente que los debe liberar, ¿y qué es lo que hacen los israelitas? Lo rechazan. ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y se convirtió en extranjero en la tierra de Madián, donde fue padre de dos hijos. Entonces, el libertador fue rechazado. Así pasa muchas veces cuando uno dice, ay, la gente está muriendo sin Cristo, vamos, y lo va a hacer uno por sus medios, llega y la gente dice, no, que sácate, yo no quiero oír tus cosas. ¿Sí o no pasa eso? Pero cuando nosotros en realidad entendemos el propósito de Dios y nos movemos de acuerdo al plan de Dios, vamos y la gente recibe el Evangelio. O sea, es exactamente la misma situación que encontró Moisés. En el recorrido que Esteban da de la historia de Israel, ha resaltado la fidelidad de Dios con Abraham, con José y ahora lo hace con Moisés. De este modo da muestra de que la relación con Dios no es dependiente del templo, sobre todo ahora que ha venido el nuevo pacto, pero continuaremos con esto en la siguiente lección. Ok, el discurso es extenso y yo creo que nos llevará 2 lecciones. El asunto es que la próxima semana no vamos a tener lección, pero sí vamos a tener reunión y vamos a transmitir, porque lo que vamos a tener es la visita, Dios mediante, es decir, si Dios nos lo permite, de el reverendo Orlando Dubois, que viene de Chile. Él es el presidente de la Asamblea Intermedia,
o sea, de lo que representamos en la RCA. Entonces, pues gracias a Dios que tenemos esta bendición, ¿no? Es un clasis con más de 100 iglesias o una asamblea intermedia con más de 100 iglesias, y va a venir para visitar iglesias aquí en México, y pues nos corresponde a nosotros recibirlo y aprovecharlo el próximo miércoles en el culto. Bueno, vamos a darle a él, no va a ser un culto, pero él va a dar una enseñanza. Entonces vamos a tener este tiempo de enseñanza, y por eso esperamos que quienes puedan estar presentes, de todos los que nos están viendo, les invitamos la hora a las 7:30, igual que cada miércoles. Ok, entonces cualquier detalle más vamos a comentarlo el domingo aquí en la iglesia. Bien, entonces pues no sé si hay alguna pregunta, hermanos, sino para concluir y terminar el estudio de hoy. Damos gracias a nuestro Dios por poder tener este estudio. Vamos a orar y nos despedimos. Padre que moras en los cielos, agradecemos tu cuidado y tu bondad hacia nosotros. Gracias porque tú nos sostienes, Padre, y sabemos que estás obrando en la vida de cada uno de nuestros hermanos de la iglesia, de cada una de las familias. Por los que están delicados de salud, rogamos, Señor, se manifieste tu gracia, tu bondad, Señor, por todos los que tú, Señor, has de llamar también a los pies de tu Hijo Jesucristo y han de ser parte de esta iglesia. Rogamos, Padre, que nuestras vidas sean gratas delante de ti, que el estudio de tu palabra nos dé claridad sobre tu voluntad y podamos nosotros en verdad hacer las cosas de acuerdo a como tú esperas que lo hagamos, Señor. Que te glorifiquemos con nuestra forma de vivir, con nuestros corazones, nuestra vida, y que este estudio que estamos realizando de tu palabra traiga luz a nuestros corazones y a nuestras mentes. Bendice el hogar de cada uno y te damos gracias por este tiempo. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. El sábado a las 10 tenemos desayuno de mujeres y a las 5 de la tarde reunión de adolescentes. Dios les bendiga. ¿No es el otro? Es este sábado.